diapositivas y se le escucha bien también. Ya, a ver, vamos a tratar de una vez presentar pantalla completa para dar repaso a todos, ¿ya? ¿Ya se ve todo en pantalla completa? Sí, sí, doctora, se ve toda la pantalla. Ya está, perfecto. Listo, buenas tardes con todos los integrantes de Pediatría 1 de la sección A. Vamos a dar inicio en esta tarde a la clase de Reglamento de Alimentación Infantil y Sucedáneos de Leche Materna. Bueno, las competencias a alcanzar en esta clase es evaluar y sintetizar e indicar los sucedáneos de leche materna en forma adecuada, conocer y analizar el reglamento de alimentación infantil y sucedáneos de leche materna, establecer y localizar las diferencias entre leche materna y sucedáneos de leche materna. Las bibliografías ya conocidas. Y bueno, vamos a ir comentando un poco en el contexto en el cual nos estamos moviendo en relación al Código de Sucedáneos de Leche Materna. La disposición para el cumplimiento del Código de Sucedáneos de Leche Materna en el Derecho Nacional a marzo de 2016 se encontró que 135 de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud ha tenido al menos algunas partes del Código de Sucedáneos en vigor en su legislación nacional. Pero de estos, solo 39 países cuentan con una legislación integral que refleja a todas o la mayoría de las disposiciones del Código, ¿no? Ese es nuestro país. Otros 31 países incorporan muchas, pero no todas las disposiciones del Código en la ley, mientras que 65 tienen unos pocos disposiciones consagradas en la ley. Hasta el día de hoy, 49 países no han previsto el Código en sus libros de estatutos. Y solo 79 países prohíben la promoción de sucedáneos de la leche materna en centros sanitarios, en hospitales, en centros de salud. Y solo en 51 existen disposiciones que prohíben la distribución de productos gratuitos o de bajo costo en el marco del sistema sanitario. Y si vemos en lo que está sucediendo actualmente en tiempos de pandemia, vemos que la legislación vigente del Código de Sucedáneos de la Leche Materna tiene una ventana abierta en situaciones de emergencia y no prohíbe la donación de sucedáneos de leche materna en situaciones de emergencia. Entonces, esto hace de que en muchos países se esté aprovechando para hacer la promoción de sucedáneos de leche materna en internet, ¿no? Y ahí ustedes están viendo, por ejemplo, por la compra de un determinado producto, ¿no? Entonces les darán leches para bebés en comunidades vulnerables de México, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos qué es lo que prohíbe el Código de Sucedáneos de Leche Materna. Ahora, ante el avance de la pandemia, también ha sucedido un problema de que los profesionales sanitarios son más requeridos en el área COVID, ¿no? Y entonces se ven sobrecargados estos sistemas por este problema. Entonces se ha descuidado un poco la parte de la lactancia materna. Entonces, y se sabe que la lactancia materna protege la vida de millones de niños, pero las mujeres que acaban de dar a luz necesitan el apoyo del personal sanitario para ello, ¿no? Esto afirma el doctor Víctor Aguayo, jefe de dirección de UNICEF. Entonces, a veces no hay el tiempo suficiente para explicarle a la mamá que da a luz que es también COVID, ¿no? Y explicarle cómo debe dar de lactar, darle una pequeña charla, todo eso. Entonces, eso hace de que la mamá de repente salga dando de lactar y luego ella continúe con una fórmula y haciendo una lactancia mixta. Entonces debemos intensificar los esfuerzos ahora más que nunca para garantizar que todas las madres y familias en todas partes reciban de un profesional sanitario capacitado la orientación y apoyo que necesitan para la alimentación de leche materna desde el nacimiento. Y por otro lado, la mamá que no recibe mucha información, sola se ve
abrumada por la información que ve en la televisión, en internet, donde le indican que las fórmulas son muy importantes para el crecimiento de su bebé, y entonces la madre se encuentra en la disyuntiva si dar lactancia materna o fórmulas lácteas, ¿no? Entonces, de ahí que nuestra función en esta clase no es solamente dar una clase más, sino que ustedes se conviertan en personas que difundan y protejan la leche materna y que sepan en qué momentos es necesario dar una fórmula. Bueno, acá tenemos el Código Internacional de Sucedáneos de Lactancia Materna y Resoluciones Relevantes, que es el que vamos a analizar, ¿no? Este Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud, fue creado en respuesta a la preocupación en torno al hecho de que la comercialización creciente e inapropiada de los sucedáneos de leche materna desestimula el uso de la leche materna y como consecuencia causa gran cantidad de muertes infantiles. El Código y sus posteriores resoluciones relevantes de la Asamblea constituyen las políticas base de todo esfuerzo para proteger, fomentar y promover la lactancia materna. El Código Internacional de Comercialización de Leche Materna fue aprobado en la 34 Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud el 21 de mayo de 1981, o sea, hace bastante tiempo. Y el Perú lo adopta por resolución ministerial en 1982, estas recomendaciones del Código, y las convierte en el Reglamento Peruano de Normas de Alimentación Infantil y que fue aprobado por decreto supremo recién en el 2006. Este reglamento de alimentación infantil precisa, que entonces es el que nos rige a nosotros en nuestro país, precisa que debe brindar una eficiente atención y cuidado de la alimentación de los niños hasta los 24 meses de edad, mediante la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y la adecuada alimentación complementaria. Y en ese anotación que tienen abajo, ustedes pueden bajar todo el reglamento y leerlo, ¿no? Nosotros ahora vamos a analizar las partes más importantes que nos competen como médicos. El código incluye recomendaciones referidas a los siguientes productos: sucedáneos de leche materna, preparaciones para lactantes, otros productos de origen lácteo, alimentos y bebidas, incluyendo los alimentos complementarios que se ofrecen con biberón y que se comercializan para sustituir parcial o totalmente a la leche materna. Incluye sus recomendaciones también sobre biberones y mamaderas. Se precisan aspectos sobre la calidad y disponibilidad de los productos anteriormente referidos, y los de sucedáneos de la leche materna no solo son de inferior calidad que la leche materna, sino que pueden provocar enfermedades, incluso la muerte infantil. Por ello, la publicidad y comercialización indebida de estos, así como de chupones y biberones, socavan la práctica de la lactancia materna. Entonces, veamos que acá el reglamento de alimentación infantil en el país tiene 4 títulos y esto a su vez está formado por 6 capítulos, ¿no? Como ustedes están viendo. Entonces, vamos a ver en el capítulo 1 lo relacionado a la regulación. El presente reglamento tiene como objetivo lograr una eficiente atención y cuidado de la alimentación de niñas y niños hasta los 24 meses de edad mediante acciones de promoción, protección y apoyo de lactancia materna, orientando las prácticas adecuadas de alimentación complementaria. Asimismo, asegurar el uso correcto de sucedáneos de leche materna cuando sean necesarios, ¿no? El alcance. Esto es muy importante porque a veces nosotros pensamos de que este reglamento solo es para el Ministerio de Salud y no es así, porque es para todas las instituciones y agentes de salud, tanto el Ministerio de Salud, el Seguro Social, las Fuerzas Armadas, policiales, Marina, aviación, las clínicas privadas, es decir, todos los agentes de salud privados, ¿no? Incluso. Entonces, que atienden gestantes, madres, niños y niñas desde antes de su nacimiento. Las fábricas y los establecimientos de distribución y comercialización de sucedáneos de leche materna y alimentos infantiles y complementarios y que les corresponde.
Ahora, de los productos, en el artículo 33 dice, están sujetos a la norma a las normas de comercialización los siguientes productos a nivel nacional. Los sucedáneos de leche materna, que son los alimentos comercializados o presentados como sustituto parcial o total de la leche materna, fórmulas infantiles, preparaciones para lactantes, alimentos complementarios de origen lácteo y no lácteo, incluidos los alimentos complementarios, cuando están comercializados y cuando se indique que pueden emplearse con o sin modificaciones para sustituir parcial o totalmente la leche materna. Y se incluyen también el uso de biberones y tetillas. Entonces, ¿qué productos va a evaluar este código? Tenemos los sucedáneos y fórmulas infantiles, alimentos complementarios e incluso biberones y tetillas. Ahora, es muy importante en los envases que haya una buena rotulación y etiquetado. Eso se ve en el capítulo 2, en el artículo 34, habla sobre la relevancia de la lactancia materna. Dice que el Ministerio de Salud adopta las medidas convenientes para que los sucedáneos de leche materna y sus similares de fabricación nacional o importada adecúen la información sobre el uso de dichos productos de tal forma que no induzcan al abandono de la lactancia materna. O sea que en la lata debe decir claramente lo que dice acá, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Eso debe estar en una inscripción visible, legible, en toda lata de un sucedáneo de leche materna. Además, en el rotulado o etiquetado de los sucedáneos debe contener esta información: el nombre comercial del producto, la declaración de los ingredientes, ¿no?, la declaración de la composición nutricional, las condiciones requeridas para su conservación, o sea, adecuado a temperatura, el código o clave de lote y fecha de expiración o vencimiento. Esto es muy importante porque se ha visto que a veces venden fórmulas que ya están vencidas y, por ejemplo, se sucedió en el 2019 que hubo un lote de leche que estuvo contaminada. Entonces, es importante saber qué lote, porque cuando se detecta eso, se dice el lote tanto se retira. Entonces, si uno no sabe el lote, entonces tendría que retirar toda la producción de todo el mundo, ¿no? Ahora, una inscripción visible y legible en donde indique que la leche materna es el mejor alimento, el número de registro sanitario también debe estar, el nombre y dirección del fabricante, como en el caso de productos importados, nombre, razón social y dirección del importador, lo que podría figurar en una etiqueta adicional. Ahora, en cuanto a la información, en el capítulo 3, de los límites en la información al personal de salud, ¿no? La información que los fabricantes y distribuidores faciliten al personal de salud en los establecimientos públicos y privados responsables de la atención a la madre y el niño sobre los productos comprendidos en el presente reglamento se limitará a datos científicos comprobados, o sea, no a creencias, sino datos científicos comprobados por medicina basada en evidencias. No podrían afirmar ni suscitar la creencia de que la alimentación con biberón es equivalente o superior a la lactancia materna, ¿no? Ahora, del material informativo y educativo que entregan ellos, el material informativo y educativo impreso, auditivo o visual relacionado con alimentación del lactante hasta los 24 meses destinado al público en general, especialmente a la madre, debe incluir la siguiente información: y que debe indicar la superioridad y ventaja de la lactancia materna, la importancia de la alimentación de la futura madre, la preparación física y psicológica para la lactancia natural y el mantenimiento de esta, efectos negativos que ejercen sobre la lactancia materna, la introducción de la alimentación parcial con biberón, las dificultades que pueden originarse cuando se decide no amamantar al niño, ¿no?, tanto para el niño como para la madre, y cuando el material informativo hace referencia a la alimentación artificial de los lactantes, se debe incluir la siguiente información: el costo de la alimentación artificial, las repercusiones sociales de su uso y los riesgos que presenta para la salud del bebé. Ahora, en cuanto al reglamento de la alimentación y el personal de salud, esta parte es muy importante que ustedes la recuerden, ¿no?
del personal de salud. El personal de salud de los establecimientos de salud públicos, privados, responsables de la atención materno-infantil, dice de que debe estar relacionado con la nutrición materna, que están relacionados con la nutrición materna, y no deben aceptar incentivos financieros o materiales de los fabricantes o distribuidores. Tampoco deben aceptar o realizar trámites personales para la recepción de fórmulas o sucedáneos. No gestionar muestras de fórmulas para lactantes y muestras de utensilios para su proceso o empleo. Es decir que, por ejemplo, en una maternidad no se puede aceptar muestras médicas de fórmulas y, por ejemplo, darle a cada mamá que tiene un niño una fórmula de regalo, por ejemplo, ¿no? Tampoco se puede aceptar incentivos financieros del fabricante, por ejemplo, que nos regalen cosas, una computadora, en fin, ¿no? Respecto al personal, no está permitido a los establecimientos de salud públicos o privados el empleo de personal facilitado o remunerado por los fabricantes. Ellos no pueden decir, yo voy a contratar un médico, por ejemplo, para que atienda al personal en el hospital y nosotros nos vamos a hacer cargo de su pago. Entonces no se puede. Restricciones para el personal de salud. Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en el presente reglamento que brinden abastecimiento de sucedáneo de leche materna a establecimientos de salud públicos o privados de atención materno-infantil deben declarar que ningún personal de la salud que pertenezca al mismo recibirá contribución alguna a su nombre que lo beneficie o sirva para financiar becas, viajes o subvenciones. Eso es importante que lo recuerden porque generalmente las fábricas hacen eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un congreso en tal sitio, les pagan su viaje, les dan una beca del congreso, subvenciones para investigación tampoco, gastos de asistencia a conferencias profesionales y demás análogos. Ahora, sanciones al personal de salud. Esto también es bueno que ustedes lo recuerden. El personal de salud de establecimientos de salud públicos y privados responsables de la atención materno-infantil será sancionado administrativamente por el incumplimiento del presente reglamento, según los procedimientos establecidos en los correspondientes dispositivos legales e institucionales, sin perjuicio de denuncia penal que pudiera corresponder según la gravedad del caso. Entonces, lo que se hace es una sanción administrativa que va a su FAI y es un demérito, ¿no? Entonces, ustedes si cometen una falta a el código, no pueden decir que no sabían, ¿no? Situaciones excepcionales para la prescripción de sucedáneos de leche materna u otros líquidos y preparados. Entonces existen también situaciones que sí se puede dar un sucedáneo. ¿En qué casos? ¿No? Entonces, solo en casos excepcionales y siempre que exista prescripción médica, o sea, que sea por indicación médica, se harán las preparaciones con sucedáneos de leche materna, bajo las siguientes reglas. Las prescripciones del profesional médico deben registrarse en la historia clínica como cualquier indicación médica, ¿no? Sustentando la decisión terapéutica. El personal de los servicios de salud materno-infantil y agentes de salud en general advertirán a las madres que el uso del biberón con leches, aguas o infusiones disminuye la producción de leche materna y su uso incrementa el riesgo en la niña o el niño de enfermar. Por ejemplo, una prescripción que es necesaria, supongamos, es hijo de una madre con VIH. Es una condición en la cual el niño no puede recibir leche materna. Entonces, si se pone su hijo de madre con VIH, se le indica fórmula láctea número 1, entonces, y esto se pone en las indicaciones terapéuticas como si fuera cualquier medicamento, entonces está justificado. Ahora, la demostración sobre preparación de sucedáneos se efectuará en forma individualizada. Ustedes no pueden agarrar en una sala que hay 8 pacientes y demostrar a la persona que va a recibir esta fórmula delante de todos, sino tiene que ser individualizada. Llamar al paciente a un área especial, indicarle cómo va a hacer el uso del sucedáneo, cómo debe prepararlo, cuántas
cucharaditas, cada cuánto tiempo lo debe dar, que debe utilizar agua hervida, utensilios estériles y todo eso, ¿no? Y la preparación de sucedáneos de la leche materna para casos excepcionales médicamente indicados se realizará en ambientes reservados, no expuestos a la mirada de otras mamás. Ahora, ¿por qué se dio un auge al uso del código de sucedáneos de la leche materna? Porque se vio que la comercialización de sucedáneos de la leche materna está en incremento, ¿no? Durante el 2010, por ejemplo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, que es la DIGEMIT, realizó un estudio relativo al mercado de ventas de medicamentos y afines y encontró que los productos más vendidos corresponden a los sucedáneos de alimentos infantiles. Y se encontró que entre el 2005 y el 2010 el número de unidades vendidas se había triplicado y que los volúmenes de ventas se explicaron. Entonces, cabe destacar que el 75% de estas ventas estaban en 4 ciudades, y dentro de esas está nuestra ciudad de Arequipa, Lima, Callao, Chiclayo, Trujillo y Arequipa, ¿no? Y aquí ustedes están viendo cómo, ¿no?, prácticamente sube el consumo de los sucedáneos, de lo que estamos en 2005 al 2009. Ahora, la lactancia materna y el cumplimiento del Código Internacional de Código de Sucedáneos de la Leche Materna en el Perú. En el Perú, entre marzo y agosto del 2010, la UNICEF y la OPS, en coordinación con el Ministerio de Salud y con el apoyo de la red ISBAN en Perú, monitorean el cumplimiento del reglamento de la alimentación infantil. O sea, quieren saber si se está cumpliendo o no. Y esto se evalúa en 47 establecimientos de salud de la ciudad de Lima y de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto. Ese monitoreo de cumplimiento del reglamento de alimentación infantil se realizó en estos departamentos. En Lima y Callao se realizó en marzo y abril, y en junio, julio y agosto se realizó a nivel regional. ¿Y qué cosa monitorearon? Monitorearon si el código se estaba cumpliendo en su artículo 7, que indica que si en el hospital había un comité de lactancia materna. El comité de lactancia materna está conformado por el pediatra, el ginecólogo, ¿no?, y el director del hospital. Entonces, si este comité tenía un comité de lactancia materna o no. Todo hospital debe tener un comité de lactancia materna. Se estaba cumpliendo el alojamiento conjunto, es decir, que la mamá, una vez que nace el niño, que la mamá esté con el niño, ¿no? Entonces, esto se da en el artículo 15 del Reglamento de Alimentación Infantil. La adquisición y uso de sucedáneos de la leche materna en los servicios de salud, querían monitorizar cuánto se está usando de esto, ¿no? Y eso está dado en los artículos 53, 54 y 16 del reglamento. La existencia y exhibición de materiales de promoción de los productos de las compañías. O sea, por ejemplo, a veces las compañías dan pósters y estos se pegan en las salas de atención de los niños, cosa que no debe estar. Entonces, ellos tenían que verificar si existía o no existía esto. A entrega de muestras de productos a las madres, lo que les decía, cada vez que nace un niño, le entregan al alta una fórmula, lo cual también está prohibido. Regalos que reciben las madres, de repente les regalan un biberón, ¿no? Y así. Demostraciones de leche, de fórmula a las madres en los establecimientos de salud. De repente los visitadores podrían estar demostrando a las mamás cómo usar estas fórmulas, ¿no? Cosa que también está prohibido. Materiales informativos y educativos y capacitación que recibe la madre, que debe ser de promoción de leche materna, no de promoción de fórmulas. Información que las compañías facilitan al personal de salud, equipo y material donado por las compañías al servicio de salud. Como les dije, pueden haber desde computadoras hasta todo, ¿no?, que está a nombre de compañías de compras. Incentivos materiales o financieros al personal de salud. Como ya les dije, ¿no?, que hayan financiado sus viajes, becas, congresos, en fin.
personal de salud facilitado o remunerado por las compañías. Todos estos 12 aspectos evaluaron. ¿Y qué encontraron? En las conclusiones del monitoreo del cumplimiento del reglamento de alimentación infantil, encontraron que los patrones de lactancia materna entre la población peruana muestran una situación crítica, con clara tendencia a disminuir la práctica de este, especialmente en ambientes urbanos. Contrariamente a lo recomendado, existe una clara propensión a incrementar el consumo de sucedáneos. Y si ustedes vieran ahora en lo que está sucediendo actualmente, se darían con la sorpresa de que gran cantidad de pacientes que nacen en hospitales que son de madres COVID, que nacen aparentemente con lactancia materna, pero que ellos a los 6 meses nuevamente se les evalúa y resulta que están no solo con lactancia materna, sino están con fórmulas y lactancia materna. Entonces eso es lo que estamos evaluando ahorita al 2021. Entonces, eso también se evalúa en el 2010, al 2021 sigue la misma situación, ¿no? La instalación y funcionamiento de los comités de lactancia materna en los establecimientos de salud, cuya función principal es la promoción y vigilancia del cumplimiento del reglamento, es muy limitada en Lima y regiones. Y eso actualmente en hospitales COVID, por ejemplo, ya no se está dando, ¿no? Porque, como les dije, el personal todo está dedicado al área COVID. Se identifican irregularidades en instituciones tanto públicas como privadas y de la seguridad social con relación al uso, adquisición, donación y muestras de material de compañías que producen o comercializan sucedáneos de leche materna a nivel nacional, primordialmente en Lima. La situación es grave por su magnitud, estimulando el uso de fórmulas en recién nacidos en lugar de fomentar la lactancia. Se promueve el hábito de lactancia materna en los establecimientos de salud, se identifican las limitaciones en su abordaje demostrativo y práctico con las madres que van a dar a luz. Se descubren restricciones en los materiales sobre lactancia materna existentes en los establecimientos de salud. Se identifica una elevada proporción de nacimientos por cesárea en establecimientos de Fuerzas Armadas, Seguridad Social y privados, donde el personal de salud rechaza el contacto precoz con el bebé. El contacto precoz debe ser en la primera hora de vida. El contacto precoz significa que el bebé apenas nace, lo ponen cerca al seno de la madre y el niño lacta por primera vez el calostro materno. Y esto es muy importante en la inmunidad del niño para protegerlo de las enfermedades. Este primer contacto también hace de que persista con la lactancia materna, ¿no? Pero esto se está retrasando. Y hay una presencia agresiva de diversas empresas comercializadoras de sucedáneos de leche materna en los establecimientos de salud y en algunas provincias. El cumplimiento del reglamento de alimentación infantil como un requerimiento mínimo de salud pública no es adoptado por la mayoría de establecimientos de salud monitoreados en Lima, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto, lo que limita la protección de bebés. Y no se observan prácticas de personal de salud financiado por empresas comercializadoras. O sea, no había ningún médico contratado, ni enfermera contratado por alguna empresa, ¿no? En las recomendaciones de este monitoreo, la Comisión Nacional Multisectorial de Promoción y Protección de Lactancia Materna debe hacer suyos los resultados del monitoreo del cumplimiento del reglamento de alimentación infantil y definir estrategias concretas para fortalecer su aplicación en todos los niveles implicados. Es decir, que no es necesario que hagamos este monitoreo en todos los departamentos del Perú, que se debe adoptar estas conclusiones y generalizarlas en todos los departamentos, ¿no? Que es urgente que el MINSA, entidades privadas y redes organizadas a favor de la lactancia actúen de manera conjunta para contrarrestar la presión comercial de las compañías productoras de sucedáneos. Y es indispensable abarcar entidades de protección al consumidor como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que es la INDECOPI, para amparar la salud y nutrición de niños y niñas pequeños y su cuidado óptimo, defendiendo su desarrollo a un buen crecimiento con un enfoque de respeto a los derechos humanos y adecuación cultural. Entonces, la INDECOPI también puede actuar en estos casos. Ahora, ¿cuál es la meta mundial del uso de lactancia materna?
Miren, la actual meta de la Asamblea Mundial de la Salud para el 2025 es que por lo menos la mayoría de países den lactancia materna exclusiva a menores de 6 meses en más del 50%. Actualmente es inferior al 50%. Entonces todavía tenemos tiempo como para lograr esta meta. Mortalidad de niños alimentados con leche materna versus sucedáneos. Y ahora vamos a ver cuáles son las desventajas del uso de sucedáneos de leche materna frente a lactancia materna. Vamos a comparar, ¿no? En los lactantes amamantados exclusivamente, el riesgo de muerte es de solo 12%, ¿no? En promedio, los lactantes menores de 6 meses que no son amamantados tienen 3 o 4 veces más probabilidades de morir que los que recibieron leche materna. Entonces, la mortalidad es mayor. También la morbilidad. Y así vemos que casi la mitad de todos los episodios de diarrea y una tercera parte de las infecciones respiratorias se pudieron prevenir mediante leche materna. La protección contra los ingresos en hospitales debido a estas enfermedades es aún mayor. 72% en el caso de las diarreas y 57% en el caso de infecciones respiratorias. Un metaanálisis mostró que la lactancia materna se asociaba con una reducción del 36% de casos de muerte súbita del lactante, mientras que otro estudio reveló que producía una disminución del 58% de la enterocolitis necrotizante, enfermedad intestinal más común y grave en los bebés prematuros. También se ha visto esa asociación con la bronconeumonía. Por ejemplo, los niños que hacen contacto precoz y reciben calostro en la primera hora de vida tienen menos riesgo de enterocolitis necrotizante, menos riesgo de bronconeumonía, y esto especialmente en los bebés prematuros que tienen disminución en su inmunidad, ¿no? En la lactancia materna, entonces también va a reducir las defunciones en menores de 5 años. Más de 820,000 vidas, 37% de los menores de 6 años se salvarían anualmente en 75 países de ingresos bajos y medianos, con un incremento de la lactancia materna, que es una de las principales intervenciones para reducir la mortalidad de los menores de 5 años. En los niños de 6 a 23 meses, toda modalidad de lactancia materna se asocia con una reducción de 50% de las defunciones. Y acá veamos algunas complicaciones del uso de la lactancia materna. Tenemos complicaciones inmediatas, como son las infecciones diarreicas, respiratorias, crecimiento lineal. Los niños con lactancia materna tienen mejores tallas, mejor desarrollo neuromotor, y a largo plazo se ha visto que hay más complicaciones cardiovasculares como la hipertensión arterial, obesidad y la diabetes. En la alimentación con leche materna versus fórmula induce diferentes respuestas, tanto metabólicas como endocrinas, ¿no? Los niños alimentados con leche materna muestran una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad en la edad escolar. Los mecanismos de programación subyacente apuntan a modificaciones epigenéticas de los genes que afectan diferentes proteínas y hormonas como la leptina, el factor de crecimiento parecido a la insulina y la insulina. La fórmula infantil con menor contenido proteico reduce el índice de masa corporal y el riesgo de obesidad en la edad escolar. La oferta de fórmulas infantiles que proporcionan una ingesta excesiva de proteínas puede contribuir a la obesidad infantil. Los efectos de programación de la fórmula infantil con diferentes contenidos de proteína reflejan en el metaboloma y en las rutas metabólicas. En cuanto a la lactancia y el desarrollo cognitivo, cognoscitivo, en todos los niveles de ingreso, la lactancia materna se asocia con un incremento del cociente de inteligencia de 3 puntos, teniendo en cuenta el cociente de la madre. Algunos estudios indican que el aumento de la inteligencia como resultado de ser amamantado se traduce en un mejor desempeño académico, mayores ingresos y productividad a largo plazo. Acá veamos un poco el impacto de la ingesta elevada de proteínas en etapas tempranas de la vida. La leche materna tiene un aporte de 10 a 12 gramos de proteína por litro. En cambio, las fórmulas tienen un mayor contenido de proteína, ¿no? De 14 a 15 gramos por litro. Entonces,
este exceso de proteína a corto plazo va a aumentar los aminoácidos circulantes, como consecuencia aumenta la insulina, el IGF-1, hay un aumento de peso para la talla, y a largo plazo aumenta el riesgo de obesidad. Ahora, pero la leche materna no solo trae ventajas para el niño, también trae ventajas para la madre. Y esto es importante explicarle a la mamá. Una menorrea prolongada, menor uso de anticonceptivos, pérdida de peso en menor tiempo, es algo que a ella le interesa mucho, menor riesgo de anemia, de guellia, y también menor riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. En cuanto a la mortalidad de la madre, se ha visto que hay beneficios para la salud de mujeres que amamantan con el riesgo de sufrir cáncer de mama o ovario. Cada año en que una madre amamanta se reduce en un 6% su riesgo de sufrir cáncer de mama invasor. La lactancia materna más prolongada, o sea, por ejemplo, hasta los 2 años, se asocia con una reducción del riesgo de cáncer de ovario. Las tasas actuales de lactancia materna evitan casi 20.000 defunciones por cáncer de mama cada año, y se podría evitar otras 20.000 defunciones mejorando las prácticas de lactancia materna. Ustedes saben que actualmente la primera causa de cáncer en mujeres es el cáncer de mama, no ya el cáncer de cuello uterino, sino el cáncer de mama. Entonces, la lactancia materna es protectora. Entonces, necesitamos que una lactancia materna prolongada de por lo menos 2 años. Ahora, si vemos la composición de la leche materna con respecto a los sucedáneos no solo es un producto alimenticio, ¿no?, sino que es un poco diferente a las fórmulas en relación a la flora, al pH, a la presencia de leucocitos, inmunoglobulinas, es decir, que este es un producto vivo. Por ejemplo, si vemos la composición de las fracciones proteicas, ¿no?, de la caseína humana versus la caseína vacuna. En la leche humana tenemos la alfa-caseína en el 70% de casos. En el caso de la leche de vaca, ¿no?, es una pequeña cantidad y predomina otra. Acá tenemos entonces beta-caseína, alfa-caseína. Ahora, acá, por ejemplo, los electrolitos también es muy diferente, ¿no? Tenemos el calostro, la leche madura. Miren, la cantidad de sodio de la leche madura es de 0,17. En leche de vaca, 0,77. O sea que la leche de vaca es muy cargada en sodio, tiene más riesgo de hipertensión arterial, ¿no? Si vemos en cuanto al hierro, acá se ve que la leche materna tiene 0,5 y la leche de vaca 0,45. Y este hierro de leche materna tiene mejor biodisponibilidad y mejor absorción, ¿no? Y así podríamos ir viendo muchos productos de oligoelementos, y hay grandes diferencias. Si, por ejemplo, queremos ver el fósforo, acá tenemos 0,141 y en leche de vaca 0,910, o sea, mucha cantidad de fósforo. Ahora también se ha visto que los niños alimentados con leche materna tienen menos presión arterial en la niñez que los alimentados con fórmulas, ¿no? Ahora, en cuanto a la flora intestinal y la alimentación del lactante. La lactancia materna, los que usan lactancia materna, miren, lo que predomina son las bifidobacterias. En lactancia materna, la flora que predomina en el intestino son las bifidobacterias, que son son bacterias protectoras, ¿no?, contra bacterias como por ejemplo los coliformes o los bacteroides, ¿no? En el caso de las fórmulas, predominan los bacteroides. Ahora, en cuanto a si la lactancia materna es un acto estéril,
la lactancia materna no es un procedimiento estéril. Ustedes no hierven la leche materna, ¿no? Para darle al niño, ¿no? Entonces, esto está asociado a una menor respuesta inmunitaria defensiva a infecciones, asociado a una respuesta no balanceada, exagerada, como alergias, ¿no? Y esto está asociado a un desarrollo particular de flora intestinal, incluyendo la predominancia de bifidobacterias. Entonces, se convierte en un efecto protector contra las infecciones y la alergia y las infecciones por bifidobacterias. El cólico está asociado a una menor colonización con los lactobacilos. Entonces, los niños que usan fórmulas tienen más riesgo de tener cólicos versus los que usan lactancia materna. Ahora, ¿cuáles son las razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos de leche materna? O sea, ¿en qué casos debemos indicar fórmulas? Existen razones absolutas y otras relativas, ¿no? Tenemos algunas afecciones infantiles, lactantes que no deben recibir leche materna ni otra leche excepto fórmula especializada. Por ejemplo, tenemos en niños con errores innatos del metabolismo, como la galactosemia clásica. Se necesita una fórmula especial libre de galactosa. Pues tenemos las lactantes con enfermedad de orina en jarabe de arce. Se necesita una fórmula especial libre de aminoácidos como leucina, isoleucina y valina. Lactantes con fenilcetonuria, que requieren una fórmula especial libre de fenilanalina, ¿no? Acá se puede permitir algo de lactancia materna como nutrición cuidadosa. Recién nacidos, para quienes la leche materna es la mejor opción de alimentación, pero que pueden necesitar otros alimentos por un periodo limitado, además de leche materna. Estos son, por ejemplo, los lactantes de muy bajo peso al nacer, ¿no? Menos de 1.500 gramos, lactantes prematuros, menores de 32 semanas de gestación, recién nacidos con riesgo de hipoglicemia debido a una alteración en la adaptación metabólica o incremento de la demanda de glucosa, en especial si son prematuros, pequeños para edad gestacional o que experimenten estrés significativo intraparto con hipoxia o isquemia, aquellos que están enfermos o cuyas madres son diabéticas o si la glicemia no responde a la lactancia materna, óptima o alimentación de leche materna. Solo en esos casos se puede dar fórmula, pero en forma transitoria, ¿no? En estos últimos casos. Ahora, ¿en qué afecciones maternas pueden hacer de que el niño no pueda recibir fórmula? Por ejemplo, si la mamá, como les dije, tiene VIH, infección por VIH, en este caso hay que dar una alimentación de sustitución aceptable, ¿no? Y segura. Otras infecciones maternas que evitan que la lactancia temporalmente, tenemos como por ejemplo una enfermedad grave como la sepsis, ¿no? Enfermedad herpes simple tipo 1 para evitar el contacto directo entre las lesiones en el pecho materno y la boca, pero no se puede dar del pecho que tiene el herpes. De repente el otro pecho no, entonces el otro podría darle. Algunas medicaciones maternas, como por ejemplo el uso de psicoterapéuticos sedantes, antiepilépticos, opioides, porque estos pueden causar efectos colaterales en el bebé de mareo y depresión respiratoria, ¿no? Tampoco es recomendable usar yodo radioactivo 131 debido a que pueden haber opciones mucho más seguras. La madre puede reiniciar la lactancia pasados 2 meses después de haber recibido esta sustancia. El uso excesivo de yodo o yodóferos tópicos como la yodopovidona en heridas abiertas, membranas mucosas, puede resultar en supresión tiroidea y anormalidades electrolíticas en el bebé. Por ejemplo, antes se tenía una práctica de limpiar el cordón con alcohol yodado. Ahora solo se hace con alcohol blanco. Justamente se ha evitado el uso del yodo. Madre que tiene cáncer, por ejemplo, hay muchas mamás que debutan con cáncer de mama estando embarazadas, ¿no? Entonces, se les tiene que iniciar quimioterapia citotóxica y no pueden dar de
de mamar, ¿no? Entonces se suspende el amamantamiento durante la quimioterapia. Ahora, afecciones maternas durante las cuales se puede continuar la lactancia, aunque representan problemas de salud preocupantes. Por ejemplo, el absceso mamario. El amamantamiento debe continuar con el lado no afectado. En la hepatitis B, los lactantes deben recibir la vacuna de hepatitis B en las primeras 48 horas apenas sea posible. En el caso de hepatitis C. En mastitis, si la lactancia es muy dolorosa, debe extraerse la leche para evitar que progrese la afección. En caso de tuberculosis, el manejo de la madre y el bebé debe hacerse de acuerdo a las normas nacionales de tuberculosis. No se da, las madres con tuberculosis no dan de lactar a sus bebés porque pueden pasar y el niño nacer con tuberculosis congénita. Uso de sustancias, se ha demostrado, por ejemplo, que el uso de drogas como alcohol, nicotina, éxtasis, anfetaminas, cocaína y estimulantes tiene efecto dañino en los bebés amamantados, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, a veces es causa de que las abuelas vengan diciendo de que la mamá adolescente, por ejemplo, es consumidora de alcohol y que no paró de seguir tomando licor durante el embarazo y que quiere seguir dando de lactar y sigue tomando licor. Entonces, que si le pudieran dar una fórmula para su nieto, ¿no? Entonces, en esos casos también se puede hacer. O, por ejemplo, otra vez vino otro paciente que igual la abuela preocupada porque su hija consumía cocaína, ¿no? Entonces, si podía dar o no podía dar de lactar también, ¿no? Entonces, uso de ciertas drogas. Entonces ahora vamos a ver un caso clínico de un recién nacido, hijo de madre con VIH, asintomático. ¿Cuál sería su indicación alimentaria correcta? Lactancia materna exclusiva, fórmula láctea número 1, aguas y bebidas azucaradas, leche evaporada al medio, leche de vaca. A ver, vamos preguntando a uno de ustedes. A ver, Salvador Tejada Huanqui, ¿cuál sería la respuesta, Salvador? Salvador, ¿me escuchaste? ¿Estás presente? A ver, vamos a llamar a otro de sus compañeros. A ver, Alexander Nina Calcina. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Alexander? Tampoco está presente. A ver, Katy, ¿cuál sería la respuesta correcta? Doctora, quizá la fórmula láctea porque la madre tiene VIH. Y debe ser número 1, porque la número 1 es para menores de 6 meses. Si el niño fuera mayor de 6 meses, tendría que ser la número 2. Entonces, para menores de 6 meses es la fórmula láctea número 1. Ahora, en el niño de 7 meses, tenemos otro caso clínico, niño de 7 meses que recibe lactancia materna exclusiva, que se le inició a lactancia a los 6 meses, para preparación de alimentos usa sucedáneos de leche materna. Luego presenta dificultad para eliminar heces y estas son cada 4 días. ¿Cuál sería su tratamiento? Suspender la leche materna, dar dieta sin fibra, suspender sucedáneo de leche materna, supositorios de glicerina, enema evacuante. ¿Cuál sería la correcta? A ver, veamos con otra persona. Sebastián Bustamante Mora. ¿Cuál sería la correcta? No está tampoco Sebastián. Doctora, buenas tardes. ¿Sí? Sí, muy bien, Sebastián. A ver, te escucho. ¿Cuál sería la correcta?
Podría ser la E. La E en un enema evacuante. Ya, pero eso no solucionaría sobre el problema de ese momento, ¿no? El problema está de que este paciente ya tiene dificultad preliminares y estas son cada 4 días, o sea, ya tiene un estreñimiento, ¿no? Entonces, un enema evacuante solo es una medida del momento, ¿no? Entonces, no sería lo más conveniente. ¿Qué otras cosas podrías hacer? Si el niño ya tiene 7 meses, ¿debe seguir usando leche materna? ¿Qué te parece a ti? Sí, porque el niño debe seguir usándolo hasta los 2 años. Entonces, suspender la leche materna no podría ser. Dar dieta sin fibra tampoco, porque más bien al contrario, debemos dar una dieta con fibra. Eso debe ser lo adecuado. Y deberían suspender el sucedáneo de la leche materna que usa para la preparación de alimentos. ¿Qué te parece? Generalmente las mamás usan a veces leche evaporada, leche de vaca para la preparación de alimentos. Cuando uno les pregunta, ¿usted le da otra leche? Y te dicen no. Y yo le pregunto, ¿y con qué hace usted su purecito del bebé, su papilla? Ah, le agrego leche evaporada o leche de vaca. Y eso es generalmente lo que está ocasionando el estreñimiento. Entonces, en este caso, hay que suspender ese sucedáneo de la leche materna, porque eso es lo que está ocasionando el estreñimiento. Es la causa más frecuente, ¿no? A veces usan también fórmulas, ¿no? Fórmulas lácteas, pero si está ocasionando estreñimiento, se tiene que suspender esa fórmula. ¿Ya? Entonces la correcta sería la C, suspender sucedáneo de leche materna. Muy bien, y acá les pongo un abstract para que lean sobre el uso de sustitutos de leche materna y una confusión innecesaria, ¿no?, para el niño. Entonces pueden leer ese artículo en esta revista. Y ahí el acto de la lactancia materna correcto, ¿no? Recordar de que para que haya una buena lactancia materna, la boca debe estar cubriendo toda la areola, no solamente el pezón, para que no haya fisuras en la madre, que debe haber una buena presión, ¿no? Este es un acto de amor en el cual el niño está acariciando a su mamá, ¿no? Y entonces nunca puede ser sustituido por una fórmula, ¿no?, que es algo que se va a dar de repente a través de un biberón o a través de una jeringa o en taza o en cucharita, ¿no? Pero es algo tan frío que no tiene la sensibilidad propia de su madre. Entonces es un acto en el que no solamente se da alimentación, sino seguridad al niño. Muy bien, si es que tuvieran alguna pregunta hasta acá. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la siguiente clase de Niño que no medra. Por favor, quería que el grupo que hace conmigo